Cordial saludo a todos y gracias por aceptar la invitación de unirse con nosotros aquí donde juntos vamos a adorar a nuestro Dios. Quiero que por favor vayamos a nuestras Biblias y juntos estudiaremos en la segunda carta que Pablo le escribe a la iglesia de Corinto. Vamos a estudiar juntos la primera parte de ese registro bíblico. Segunda de Corintios, capítulo 5, verso 20. Y dice de esta manera: así que somos embajadores en nombre de Dios. Como si Dios rogara por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Mis queridos hermanos, en medio de tantas dificultades, en medio de tantas adversidades, en medio de la muerte, en la pérdida de un ser querido, por la pérdida de un trabajo, en bancarrota, debemos de ser siempre fieles embajadores de Dios. En esta ocasión, el apóstol Pablo nos está describiendo que somos embajadores de Cristo y que nos convertimos en cooperadores con Dios en la proclamación de su mensaje. Muchos cristianos hoy en día como que no tomamos en conciencia el llamado que Dios nos ha hecho al convertirnos en sus embajadores. Hay un gran número de cristianos hoy en día, de personas que piensan que Dios los ha llamado para sufrir, como que si Dios está esperando que alguno de nosotros esté pasando un momento difícil o cometa un error y que a través del pecado Dios expía nuestros pecados y nuestro sufrimiento, perdón. Muchas personas cargan una cruz y de hecho una cruz muy pesada. Y para empeorar la situación, tenemos la tendencia de echarle la culpa a Dios. Si ustedes recuerdan, Jesús describió con sus propias palabras, de sus labios salió esta expresión que él dice: mi carga es liviana. Y si estamos en estos momentos muy cargados, con una carga muy pesada, ciertamente tengo que decirle, mi querido, que esa carga no es de Jesús. Muchas de esas cargas fueron colocadas en nuestros hombros por nosotros mismos o por el mismo propósito de Satanás. La carga y la tratamos como que si fuese la cruz de Cristo. Dentro de esas cargas podemos llamarle, por ejemplo, molestias, desentendimientos en el matrimonio, pérdida del trabajo, una mala situación financiera. Y muy categóricamente debo de decirte que todo esto no representa la cruz de Cristo. Aceptamos estas cargas, vivimos con ellas, nos convertimos en seres derrotados. Muchas veces se nos olvida lo que el apóstol Pablo dijo allá en Filipenses: todo lo puedo en Cristo porque Él me fortalece. Nos olvidamos que el Señor nos llamó, que el Señor nos acogió para ser sus embajadores. Quizás tengamos un pequeño y gran detalle. ¿Qué es un embajador? ¿Qué significa ser un embajador? Y es justamente lo que vamos a estudiar esta hora, donde Dios nos llama y nos ha dado ese título de ser embajadores. Y vamos a darle respuesta a esa gran interrogante. ¿Qué es ser un embajador? Un embajador lo describen a los diccionarios que es un representante diplomático, y oye bien cómo lo describen los diccionarios, de la más alta categoría que un país
envía a otro país. Oye, quiero decirte esta mañana, y el primer mensaje que quiero darte a ti es este. Dios te llamó a ti y a mí para que seamos sus embajadores. Y somos de la más alta categoría para poder representarlo a Él. Dentro de las funciones del embajador, que también es un emisario. Y un emisario es alguien que es enviado para una determinada misión, para un determinado propósito. Y es aquí, mis queridos hermanos, donde podemos ver que un embajador es una persona de alta categoría que se envía de un país a otro. También vemos que un embajador es un emisario, perdón, donde es enviado para cumplir una determinada misión. También podemos decir que el embajador es responsable en todo sentido de la palabra para dar a conocer los intereses del país en el cual él representa. Si nosotros somos embajadores del cielo, somos responsables. Otra de las cualidades de un embajador es que hace un juramento para hacer cumplir las leyes de su país dentro de la embajada. O sea, en otras palabras, cuando nosotros veámoslo de esta manera más figurada, y vamos a poner la embajada de los Estados Unidos aquí en nuestro país. El embajador de Estados Unidos aquí en Honduras, él en ese lugar que nosotros conocemos como la embajada americana, él es el responsable de hacer cumplir las leyes no de Honduras, sino las leyes del país, en este caso de Estados Unidos. Y ser un embajador, mis queridos hermanos, es vivir según las leyes del país que él representa. Oye, el embajador necesita conocer también el objetivo que su país tiene con relación a los países o al país donde él es enviado. ¿Con qué propósito va? ¿Cuáles son los objetivos de su país poder enviarlo a ese otro país? Mis queridos hermanos, en esta oportunidad debo también de poder mencionarte que uno de los propósitos del embajador debe de saber cómo transmitir los intereses de su país a los ciudadanos en los cuales él va a relacionarse. El apóstol Pablo nos hace referencia que somos embajadores de Cristo. Somos los representantes de Cristo. Y estamos aquí en este mundo para cumplir una misión determinada. Somos responsables por dar a conocer los intereses del reino a la cual usted y yo representamos. Si un embajador vive según las leyes de su país, entonces nosotros como embajadores de Cristo somos responsables de que debemos de vivir de acuerdo a las leyes del país que representamos. ¿A qué país representamos? ¿A qué reino representamos? Mis queridos hermanos, somos representantes del reino de Dios. Por lo tanto, debemos de saber que debemos de vivir de acuerdo a las leyes de ese reino. Es necesario que sepamos cómo transmitir a las personas de este mundo lo que Dios quiere que ellos sepan de Él. Mis queridos, un embajador de Cristo vive según las leyes de su país, según las leyes del reino de los cielos. Ese es un embajador. Y la otra
característica o otra respuesta, perdón, que le vamos a dar una gran interrogante es, ¿cuál es la ley de la embajada? Muy bien. Si un embajador representa a un determinado país, lo que vale en esa embajada es la ley del país del embajador. Mientras que para un embajador de Cristo, la ley que vale es la ley del cielo. En otras palabras, la ley de Dios. ¿Por qué muchos cristianos hoy en día no somos bendecidos? ¿Por qué muchas personas cuestionamos? ¿Por qué muchas personas vivimos de acuerdo a lo que nosotros bien nos parece? ¿Sabes por qué? Porque no vivimos, no utilizamos la constitución del cielo, sino que queremos vivir de acuerdo a mi constitución. Trabajan para la embajada del cielo, pero usan las leyes de este mundo. No utilizamos las leyes del país. Por lo tanto, mis queridos hermanos, el lugar donde está una embajada no pertenece al país donde se ubica la embajada, pertenece al país que representa. Este mundo no le pertenece más que a Dios. Por lo tanto, si usted y yo somos embajadores del cielo, también somos llamados a vivir de acuerdo a la constitución divina. Vea qué interesante cuando cuando la embajada de Honduras, vamos a poner, está en otro país y un hondureño tiene problemas serios en ese país donde está la embajada de Honduras, este hondureño se siente perseguido, siente que las leyes de ese país le está causando algún problema. Este paisano nuestro tiene la oportunidad de poder irse a buscar refugio, a buscar protección a la embajada de Honduras. Y ahí, mientras él está en ese lugar, en ese edificio, en esa casa, por decirlo así, o en esa oficina donde funciona la embajada de Honduras, él estará salvo. Nadie, nadie podrá tocarlo, porque dentro de esa embajada es como un pedacito de Honduras. Ni la policía tiene autoridad para poder entrar. Nadie, salvo, oye bien este detalle, salvo que el embajador lo permita entrar. De lo contrario, mis queridos hermanos, ese territorio es del país a quien representa esa embajada. Además, debo de mencionarles otro de los beneficios que tienen los embajadores es que tienen inmunidad diplomática. ¿Por qué les menciono estos detallitos, mis queridos? Vean, si nosotros somos embajadores de Cristo, si nosotros somos embajadores del cielo, solo usted y yo somos los únicos que permitimos que que Satanás entre a nuestras vidas. Somos los únicos, porque nosotros somos embajadores de la más alta categoría. Y además, nosotros tenemos inmunidad celestial. Los ángeles nos cuidan y ese es un detallito que lo vamos a ver más adelante, mis queridos. Cuando nosotros estamos cumpliendo las funciones como un verdadero embajador celestial, debo de decirles que ni el diablo podrá tocar tu familia, ni el diablo podrá tocar tu hogar, tu causa, tus bienes, porque somos embajadores del cielo. Y el único que le da cabida
eres tú que me estás escuchando, que me estás viendo a través de cualquier plataforma en esta oportunidad. Oye, un embajador también tiene regalías. Está seguro por las leyes internacionales. Nosotros también, mis queridos, no estamos protegidos por las leyes terrenales, estamos protegidos por las leyes celestiales, porque somos de Cristo y estamos por cumplir su misión, actuando como embajadores del reino celestial. Y a pesar de tener tantos, mis queridos hermanos, privilegios o regalías, también debo de decirle que como embajadores del cielo pasaremos momentos difíciles y sí que los pasamos. Como embajadores, si estamos cumpliendo la misión en un país y este país entra en conflicto, el embajador y todos sus colaboradores corren riesgo de poder perder la inmunidad, las regalías y poder perder hasta su propia vida. En ese caso, ¿sabes qué hace? Las autoridades del país en el cual él representa inmediatamente vienen y lo sacan del país de conflicto. Oye, mis queridos hermanos, nosotros como embajadores del cielo nos encontramos en momentos difíciles y un día el Señor nos ha prometido en que vendrá a rescatarnos de que vivimos en este mundo de conflictos. Perderemos las regalías, llegarán momentos que quizás perderemos aún nuestra propia vida, pero que no se nos olvide en esta mañana o en esta oportunidad, en este momento que tú me estás escuchando, me estás viendo, el Señor, nuestro jefe, nos ha prometido que nos va a retirar de este lugar y nos llevará a un lugar seguro que Él lo está preparando para usted y para mí. Queridos hermanos, el Dios a quien nosotros servimos nos dará una vida que durará para siempre. Un país que está preparando para todos sus embajadores. Estamos viviendo en momentos de crisis. La humanidad se siente angustiada, la humanidad se siente desesperada, pero nosotros debemos de tener la certeza que el que nos envió a este mundo, tarde o temprano, vendrá por nuestro rescate. El mundo corre para un lugar y otro. Los seres humanos desesperados por la situación que vive el mundo hoy en día. Pero nosotros como embajadores del cielo tenemos la certeza que un día saldremos más que vencedores en Cristo Jesús. En medio de esta situación surge otra pregunta. ¿Qué ganamos nosotros siendo embajadores? ¿Quién nos está protegiendo? Pareciese que Dios se olvidó de este mundo. Pareciese que Dios se olvidó de usted, se olvidó de mí. Pareciese que las cosas que estamos viendo a nuestro alrededor, ¿qué ganamos nosotros? Mis queridos hermanos, quiero compartir contigo al menos 3 referencias bíblicas que nos hablan de qué ganamos cada uno de nosotros siendo embajadores del cielo. Vea lo que dice el Salmos 34:7, texto muy conocido. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen. ¿Y qué dice? Y los defiende. ¡Wow! Esa es una de las cosas que ganamos. Podemos sentirnos que ya no podemos, que ya nuestras fuerzas terminaron, que ya no hay salida, que ya no vemos solución. El ángel de Jehová acampa a tu alrededor y Él te defiende. Salmos 91:11 dice el salmista,
pues a sus ángeles mandará cerca de ti para que te guarden en todos tus caminos. Siempre hago unas preguntas tontas y la pregunta que quiero hacer en esta es, ¿qué es todo? Todo es todo, querido. Y el ángel de Jehová cuida. El ángel de Jehová, nuestro ángel se convierte en nuestro ayudador. Ese ángel se convierte en nuestro protector. Y sabes, cuando estamos trabajando para la embajada celestial, Dios envía sus ángeles para poder protegernos. Y eso nos lo dice Salmo 121:15, 121:5, perdón, donde él dice, Jehová es tu guardador. Amén. Gloria a Dios por ello, mis queridos hermanos. No estamos solos. Ganamos la protección del cielo. Y quiero hacerte referencia al menos a dos personajes bíblicos que se encontraron en momentos muy complejos y difíciles. Y en medio de esos momentos complejos y difíciles, el Dios, ese Dios que nos ha mandado a usted y a mí como embajadores, se manifestó en favor de cada uno de ellos y los liberó. Y si Él los liberó a ellos, ten la seguridad que también lo hará contigo y lo hará conmigo. Y en uno de ellos no estoy hablando de los 3 hebreos, allá en Babilonia, cuando Dios los protegió, cuando Dios les preservó del mal, al ser echados a un horno de fuego. Y esto, mis queridos hermanos, estos 3 jóvenes hebreos actuaban conforme a la constitución de su país, a la constitución del cielo, adoraban a Dios y no se arrodillaban delante de ninguna estatua que el rey había levantado en ese entonces. Ellos estaban dispuestos a defender la constitución de su país con su propia vida. Ustedes recordarán esas palabras extraordinarias que salieron de labios de esos muchachos hebreos cuando le dijeron al mismo rey, mira, oh rey, quiero que sepas que no adoraremos a tu estatua, ni nos arrodillaremos, porque el Dios a quien nosotros servimos nos liberará de ese horno. Y si no lo hace, pues es un asunto de él. Le están diciendo prácticamente. Pero nosotros no lo vamos a hacer. Tú conoces el resto de la historia, mis queridos hermanos. Algo extraordinario. En medio del horno, en medio del fuego, el ángel de Jehová vino a liberarlos. Conversaban con ellos. Ese ángel conversaba con ellos. Y esa es una de las cosas que añoro en lo personal, estar en el cielo y poder decirle, reunirme con esos 3 jóvenes hebreos y poder consultarles qué les decía el ángel. Mi querido hermano, como embajadores del cielo, pasaremos momentos difíciles. El mismo Jesús lo experimentó. Los grandes héroes de la fe que encontramos en Hebreos 11 pasaron momentos difíciles. Pero sabes, en cada uno de ellos vemos la mano poderosa de Dios actuando en favor de ellos. Confía, confiemos en Dios. El otro referencia o personaje de lo cual quiero mencionarte en esta oportunidad es Daniel. Daniel, cuando fue echado al foso, perdón, de los leones. ¿Cuál era el motivo? Mis queridos hermanos, Dios no solamente liberó a los 3 muchachos hebreos, también lo hizo con Daniel. Daniel
pasó momentos complejos, fue lanzado a la cueva. Después, ¿qué pasó con los enemigos de Daniel? Después que Daniel sale del foso de los leones y después estos enemigos fueron depositados, ¿qué pasó con ellos? Fueron devorados. ¿Por qué? Por un detalle, porque ellos no contaban con la protección de Dios. Y tú que me estás escuchando, tú que me estás viendo en este momento, asegurémonos de que estamos contando con la protección de nuestro Dios. ¿Cuántas veces entramos y salimos muchos del horno de fuego, del foso de los leones, y ni lo percibimos? El salmista lo dice de esta manera en Salmo 124:3, que si Jehová no hubiese estado con nosotros, vivos nos hubiesen tragado nuestros enemigos. El diablo ya intentó destruirte. El diablo ya intentó destruirnos muchas veces, mis queridos hermanos. Y él va a continuar querer destruirte porque la misma Biblia nos lo dice, que él anda como león rugiente buscando a quien devorar. Pero te tengo buenas noticias en este momento. No lo podrá lograr porque el ángel del Señor seguirá protegiéndonos de él. ¿Sabes por qué? Porque somos embajadores de Dios aquí en este mundo. Alabado sea el nombre de Dios, mi querido hermano. No estás solo, no te sientas solo. Dios está contigo. Mis queridos hermanos, ¿cuál es el salario de un embajador? ¿Será que estamos trabajando de gratis? Con respecto al salario de un embajador, cuando éste está en otro país, él recibe su salario del país a quien él representa. ¿Quién le paga el salario a un embajador del cielo? ¿Sabes? Por supuesto, ya diste respuesta a esa gran interrogante. El salario del embajador del cielo viene del país de origen, del cielo. En otras palabras, nuestro salario viene nada más ni nada menos que de Dios mismo. Pero tú puedes decir, la paga de mi salario es la empresa para la cual yo trabajo. Sí, por supuesto, tienes toda la razón. Pero sabes, hay muchos cristianos que se toman para sí la honra porque solamente le pertenece, una honra, perdón, que solamente le pertenece a Dios. Quiero leerles una cita. Consejos sobre mayordomía cristiana, página 31, nos dice de esta manera. Cuando Dios confía las riquezas al hombre, lo hace con el fin de que adorne la doctrina de Cristo nuestro Salvador, utilizando sus tesoros terrenales para promover el reino de Dios en nuestro mundo. Mis queridos hermanos, el salario que tú obtienes de una empresa, Dios se lo da a tu patrón. Y si Dios se lo da a tu patrón, pues viene de Dios. ¿Con qué fin Dios nos paga? Pues ya leímos la referencia del espíritu de profecía. Mis queridos hermanos, cuando nos convertimos en embajadores de Dios en este mundo, nuestros planes financieros, necesitamos reconocer que todo proviene de Dios, la autoridad máxima del país a quien nosotros servimos. Wow. Mis queridos hermanos,
El día de hoy leía un artículo de una persona que fue recuperada de esta enfermedad que está acechando a la humanidad hoy en día. Y cuando él estaba saliendo de su clínica, uno de los administradores se acercó y le dijo: Señor, debe 500 € por su tratamiento, por el oxígeno que utilizó para poder recuperar su salud. Y el paciente, sentado en su silla de ruedas, comenzó a llorar. Ya una persona de 94 años comenzó a llorar. Y el administrador de la clínica inmediatamente reaccionó y le dice: oye, ¿por qué está llorando? No puede cancelarlo. No, le dice, no es por eso. Es por los 94 años que Dios me ha estado regalando oxígeno. Mis queridos hermanos, ese es el salario que usted y yo recibimos del cielo. No podemos ser como aquel personaje, como Nabucodonosor, que fue elegido por Dios para ser la vara de disciplina de los hijos de Israel. Pero cuando tomó la gloria para sí mismo, cuando nos dice Daniel capítulo 4, verso 30, no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi Padre, para la gloria de mi majestad. Y tú conoces, sabes muy bien qué le pasó a este personaje. Mis queridos hermanos, como embajadores, como colaboradores del engrandecimiento del reino de Dios, es necesario que tomemos la misma actitud que tuvo el rey David cuando él nos dice en Primera de Crónicas capítulo 29, 11, tuyos son, Señor, la grandeza y el poder, la gloria, la victoria y la majestad. Tuyo es todo cuanto hay en el cielo y en la tierra. Esa debe ser nuestra actitud. Mis queridos hermanos, David actúa como un verdadero embajador de Dios. Nosotros también somos embajadores y no podemos actuar de manera diferente. Mis queridos, si nos olvidamos que somos embajadores de Cristo en esta tierra, perdemos la conciencia de lo que recibimos viene del Señor. Y es más, debo decirte, y terminamos usando las riquezas que vienen de nuestra mano sin preocuparnos por el reino de Dios. En esta hora quiero ir terminando y recordarte cómo nos considera Cristo. Nos considera como sus embajadores. El apóstol Pablo estuvo preso, pero como embajador tenía un compromiso con Cristo. Quizás usted y yo en este momento, tú que me estás viendo ahí atrás, al frente de tu televisor, de tu computadora, de tu teléfono, estés pasando momentos difíciles, pero que no se te olvide que tenemos un compromiso con Cristo. El apóstol Pablo tenía un motivo importante delante de él, aún en los momentos de la muerte misma. ¿Y sabes cuál era? El amor de Cristo. El apóstol Pablo no tenía riquezas, pero dio todo lo que Dios le había dado. ¿Y sabes qué es todo lo que Dios le había dado? Su propia vida. Su propia vida la ofrendó. Su propia vida la dio.
Y mis queridos hermanos, Dios nos puso en este mundo como embajadores para cumplir una tarea especial. Probablemente Dios no está pidiéndote que entregues tu vida por el Evangelio, pero Él está esperando que entreguemos aquello con lo que Él nos bendice, que seamos motivados por el amor de Cristo. Somos embajadores del cielo, somos embajadores del reino de los cielos. Por lo tanto, debemos de vivir de acuerdo a la constitución que Él estableció. En esta hora, quiero hacerte un llamado. Quiero hacerte 3 preguntas y quiero que tú, ahí donde te encuentras, puedas darle una respuesta, mi querido. ¿Qué tipo de embajador te gustaría ser? ¿A cuántos de nosotros nos gustaría ser embajadores del cielo? Hoy, en este momento, me gustaría orar por aquellos que desean en su corazón ser embajadores del cielo, obtener estos beneficios, tener inmunidad, saber que Dios está con nosotros, saber que somos representantes de alto nivel en este mundo, saber que Dios nos llamó, que Dios nos escogió y que Dios nos trajo para convertirnos en su embajador. ¿Te gustaría en este momento acompañarme en una oración? Ahí donde estás, inclina tu rostro, cierra tus ojos y oremos. Cariñoso Dios, en esta oportunidad queremos darte las gracias por el privilegio tan grande que hoy nos has concedido de convertirnos en tus embajadores, de convertirnos y llamarnos a ser tus dignos representantes en esta tierra. Nos has prometido, oh Dios, que estarás con nosotros. Nos has prometido que el ángel cuidará de nosotros. Nos has prometido que este mundo lleno de tantos problemas, sabiendo que aún nuestra propia vida corre peligro, un día vendrás a rescatarnos y nos llevarás a vivir a ese país en la cual hoy representamos. Pero también, oh Dios, se nos pide que vivamos de acuerdo a la constitución del cielo. Se nos pide, oh Dios, que vivamos de acuerdo a tu voluntad. Para que cuando tú vengas en las nubes de los cielos, todos juntos podamos decir, este es nuestro Dios. Él nos salvará y nos gozaremos en el Dios de nuestra salvación. Bendice a tus hijos, bendice a cada hermano, a cada persona que en este momento se ha unido con nosotros en esta transmisión, sabiendo y conociendo tú la situación de cada uno de ellos, que sepan, oh Dios, que tú estás con ellos. Y si tú estás con ellos, ¿quién contra ellos? Permítenos seguir disfrutando de tus bendiciones. En Jesús lo pedimos. Amén y amén. Que Dios me los bendiga, hermanos. Feliz y bendecido sábado. Un abrazo para todos.